Los árboles de decisión se utilizan tanto para problemas de regresión como para problemas de clasificación. Aquí vamos a ver cómo funcionan para los problemas de regresión. Estos árboles de decisión se consideran uno de los mejores y más utilizados métodos de aprendizaje supervisado, tal vez el más utilizado. Potencian los modelos predictivos con alta precisión, estabilidad y facilidad de interpretación. Y lo que hace es que determina los valores, ¿sí?, que va a hallar o a predecir mediante el aprendizaje de reglas de decisión derivadas de los atributos. Una regla de decisión puede ser, por ejemplo, tengo un conjunto de datos de personas. Entonces el árbol de decisión empieza a dividirlas. Entonces dice, voy a dividir las personas por edades, los menores de 50 y los mayores de 50. Luego, para los menores de 50 crea otras reglas, para los mayores de 50 otras reglas. Entonces empieza a derivar un conjunto de reglas para empezar a decidir y a dividir ese conjunto de datos. Ya vamos a ver gráficamente cómo funciona esto. Entonces aquí está el funcionamiento. Voy a nombrar el funcionamiento y luego gráficamente voy a mostrar cómo es en un plano ya cartesiano. ¿Listo? Entonces lo primero que hace el árbol de decisión es, imagínense que están los datos de entrenamiento graficados en un plano cartesiano, ¿sí? Y entonces en ese plano el árbol de decisión empieza a dividir el plano en varias regiones rectangulares y esas regiones rectangulares se llaman hiperbloques, ¿vale? Ya vamos a ver cómo se dividen y empieza a hacer diferentes tipos de divisiones. O sea, divide el plano de una manera, luego lo divide de otra y tiene múltiples divisiones para probar cuál es la mejor. Todas las variables de entrada y todos los puntos de división posibles se evalúan y se elige la que tenga un mejor resultado. Ya vamos a ver cómo es esto. Yo voy a mostrar punto por punto gráficamente. Y luego ya cuando se determina cuál es la división que realizó y que obtiene un mejor resultado, ya se puede hacer una predicción con una instancia nueva que no tenga el atributo que yo le estoy enseñando al algoritmo a que determine, que le estoy enseñando para que lo pueda determinar para una instancia que no lo tenga. Entonces, para obtener una predicción para una observación particular, se utiliza la media dentro de la partición a la que pertenece la nueva observación. Aquí parece que hablará en otro idioma, pero ya lo vamos a ver gráficamente para que se entienda más estos 4 pasos. Entonces, lo primero que hace, supongamos que estos son los datos, ¿cierto? Con esto voy a entrenar a mi algoritmo. Entonces, lo que hace, lo que hace el árbol de decisión es que primero divide los datos de entrada en varias regiones rectangulares o hiperbloques. Entonces empieza, por ejemplo, puedo hacer una división aquí en este eje, en el eje X. Entonces puedo decir esto es una región y esto es otra región. O puedo ponerlo aquí, por ejemplo, y decir esto es un grupo, esto es otro grupo. O puedo ponerlo acá. ¿Sí? Entonces internamente hace varias divisiones, puede ser, digamos, esta división. Luego a partir de esa división le quedan, él hace una división binaria, ¿sí? Entonces primero divide en dos el conjunto de datos, donde sea, ¿sí? Aquí, aquí, acá o acá, pero lo divide en dos. A eso se le llama división binaria. Y luego se vuelve recursiva, es decir, continúa dividiendo esas zonas. Ahora esta la divide en dos. Entonces esta la puede dividir, digamos, aquí, o la puede dividir acá, o la puede dividir acá, ¿sí? Entonces supongamos que la divide ahí. Y luego me divide, acá les voy a ir mostrando el árbol. Entonces la primera división fue esta. Entonces x1 es este, ¿cierto? Entonces esto aquí, este punto, digamos que este 1, ¿sí? Entonces dice, si x1 es menor a t1, entonces voy a hacer otra división, esta de acá. Entonces, y pongo esta división aquí. Si x2 es menor a t3, entonces pasa algo aquí, ya vamos a ver qué es. Y si es mayor a t3, pasa otra cosa. Y estos de acá
son las regiones donde x1 es mayor a t1, ¿cierto? Entonces ahí hace otra división. Y esa otra división dice si x2 es menor que t2. Entonces supongamos que es aquí, que esto es t2. Aquí, que aquí me da t2 y entonces esto lo divido así, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa luego? Dice, bueno, entonces, para esta región de acá, si x2 es menor a t3, esto, entonces estamos en la región 1. Ya nombró este hiperbloque. Si es mayor, esta es la región 2, entonces este es el hiperbloque R2. Ahora, si x2 es menor a t2 para esta zona de acá, ¿sí? Si es menor a t2, entonces x2 menor a t2 acá, ¿sí? Es esta zona. Si es mayor a T2, dice que es R5, o sea, esto de acá es R5. Si es menor a T2, hace otra división. Entonces seguramente pone como, no pone una línea aquí, ¿sí? Y entonces empieza a dividir y armar su árbol de decisión. Esto ya es un árbol de decisión. Esto lo hace de diferentes maneras. Entonces, como yo lo dije, pudo haber hecho esto, luego esto, esta pudo haber sido otra división. Entonces divide de diferentes maneras el, el espacio de todas las instancias para mirar cuál es la mejor división y con cuál se queda ese árbol de decisión de acuerdo a ese conjunto de entrenamientos. Entonces, ¿qué hace? Aborda el problema comenzando en la parte superior del árbol y dividiendo el árbol en dos ramas, es decir, el conjunto de datos en dos ramas, lo que crea una partición en dos espacios y luego va dividiendo las nuevas regiones en dos y así sucesivamente. A eso se le llama división binaria recursiva. Entonces, ¿a qué llega? Entonces, como lo dije, se prueban diferentes puntos de división utilizando distintos métodos, ¿no? Entonces llega a varias configuraciones de hiperbloques aquí, ¿sí? Aquí es importante mirar que todas las divisiones cubren completamente el conjunto de datos, ¿sí? Del espacio de características y otra cosa es que no hay superposición entre ellas. Es división, pero ninguna se superpone con otra, ¿vale? ¿Cómo determina cuál es la mejor división que existe? Pues prueba el conjunto de entrenamiento. Entonces supongamos que esta va a probar para esta división a ver cómo nos va con la predicción. Entonces quiero determinar esta instancia de aquí, esta. Entonces internamente hace prueba el árbol de decisión que creó, ¿sí? Y supongamos que esa instancia de acuerdo al árbol de decisión me da por acá en la región 4. ¿Sí? Entonces, si me da en la región 4, el valor para el atributo que estoy prediciendo va a ser la media entre todos los atributos que hacen parte de la región 4, en todos los atributos de los datos de entrenamiento que se conocen de la región 4. Y eso me va a dar un punto acá en el centro. Pero entonces el valor real estaba por acá. Entonces eso hay una distancia entre esos puntos, ¿sí? Y esa distancia me determina el error. De este punto, o este era el que iba a predecir, a la mitad de esta región 4, pues es una distancia muy grande a que si me hubiera dado el punto en la región 5, que aquí si me hubiera dado en la región 5, tendría que haberle puesto la media de los valores de todos los atributos que se conocen en la región 5 y va a ser menor, ¿sí? Entonces se hace todas esas comparaciones para todos los atributos y todas las configuraciones internas que haya tenido el árbol de decisión y se determina la división donde se obtienen mejores respuestas con ese conjunto de datos de entrenamiento, porque él se está entrenando y internamente se está configurando y armando esas divisiones y esos hiperbloques que mejor representen el conjunto de datos para hacer una nueva predicción. Entonces, una vez ya determina esa configuración, ¿sí? Ya se puede, a partir de esa configuración, de esa división y esos hiperbloques, ya si me llega una nueva instancia que no tiene un atributo X, que es el que yo le dije al algoritmo que aprendiera a determinar, pues lo que hace es que se utiliza la media
dentro de la partición a la que pertenece la instancia que llega. Entonces, el algoritmo, de acuerdo a su árbol de decisión, busca a qué región pertenecería esa nueva instancia y le asigna al atributo que le hace falta la media de los atributos de las instancias que hacen parte de la región, de las instancias del conjunto de entrenamiento. ¿Listo? Como ya lo dije, los algoritmos de regresión establecen si su rendimiento de acuerdo a una medida de error. ¿Sí? Entonces todos tienen una medida de error como un desfase en su predicción cuando crean el modelo. Y eso me determina qué tan buenos son para determinar el valor que yo le estoy diciendo que aprenda a determinar. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas de los árboles de decisión? Primero, que se requiere menos limpieza de los datos. ¿Sí? No se requiere un proceso de limpieza muy arduo. Requiere menos limpieza de datos en comparación con otras técnicas de modelado. Y a su vez no está influenciado por valores atípicos y faltantes. Es decir, si tengo valores perdidos, en realidad no le afecta mucho a este tipo de algoritmo. Si tengo valores atípicos, tampoco. Sin embargo, repito, siempre es importante limpiar el conjunto de datos porque ustedes van a probar el conjunto de datos con diferentes algoritmos, ya sea en un problema de clasificación o de regresión, el conjunto de datos debe estar limpio. De esta manera va a aprender mejor cualquier algoritmo, independientemente si requiere más o menos limpieza de datos. Otra ventaja es que el tipo de datos no es una restricción. Puede manejar variables tanto numéricas como categóricas, ¿sí? En las instancias. En el caso de la regresión lineal solamente maneja variables numéricas. No estoy segura si Weka internamente ya hace la conversión para recibir variables también nominales o categóricas, pero el algoritmo está creado para atributos numéricos, nada más. En el caso de los árboles de decisión, soporta los dos numéricos y los nominales. Y puede capturar la relación no lineal entre atributos, es lo que vemos aquí en esta gráfica. Aquí uno no puede determinar que esto sea una relación lineal, yo no puedo trazar una línea y decir esa línea me representa la distribución de los datos, no. Y para este tipo de datos que están así distribuidos, este algoritmo funciona bien, porque aquí no hay una relación lineal y puede trabajar con eso. Pero tiene una desventaja y es el sobreajuste, ¿sí? Es una de las dificultades más comunes que tiene este algoritmo. ¿Y a qué me refiero con sobreajuste? Voy a volver a esta imagen. El sobreajuste es que el algoritmo internamente va creando un árbol de decisión, ¿sí? Y ese árbol de decisión puede ser tan profundo, o sea, tener muchas decisiones hasta tal punto que el espacio este espacio me lo divida en, en hiperbloques tan pequeños donde cada hiperbloque solamente contenga una instancia, ¿sí? O sea, puede ser tan preciso esto que cada hiperbloque va a contener una instancia, entonces prácticamente es como aprenderse de memoria la instancia. Entonces cuando yo le entrego una instancia nueva, ese error va a ser mayor, ¿sí? Entonces, entre más determine estas regiones más pequeñas, pues va a haber mayor error en esa predicción, pero eso se resuelve colocando restricciones en los parámetros del árbol de decisión y eliminando ramas en el análisis, ¿sí? Hay dos enfoques para hacer eso. Entonces, o primero detener ese crecimiento del árbol. Entonces, ustedes vieron que a medida que iba creando las divisiones, iba creando decisiones el árbol, ¿cierto? Entonces, yo puedo decirle, no, usted solamente crezca a una profundidad de, no sé, de 5 capas y nada más. Eso lo puedo determinar. Y la otra opción para evitar el sobreajuste es dejar que el algoritmo cree todo el árbol así minuciosamente hasta el
hasta el bloque más pequeñito donde se abarque solo una instancia y luego se poda el árbol, es decir, se le quitan ramitas para que quede a una profundidad menor.